¿qué tal? ¿Cómo están? Le habla su amiga, su hermana Mari Gómez, pasando una vez más por ese su espacio, testimonios y más. En esta casa estamos más que agradecidos porque tenemos a una persona súper especial, a la persona que Dios ha puesto en nuestro camino para que sea el pastor de nuestra casa, el pastor Otoniel Echevarría. Pastor, estoy tan feliz porque está aquí acompañándonos. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Mari, muchas gracias. Para mí es un gran privilegio el poder estar aquí este día tan especial y compartir en este programa que está siendo de mucha bendición para muchas vidas, en muchos lugares, muchos países. Y sabemos que es solamente el principio, porque el Señor tiene una promesa fiel que Él nos va a llevar de gloria en gloria, de aumento en aumento, dice la Biblia, como la luz de la mañana hasta que llega a la perfección. Y yo sé que el Señor nos va a seguir perfeccionando y este programa, Mari, va a seguir creciendo a niveles tan maravillosos porque es de gran bendición para muchas vidas. Así que me siento honrado de poder estar aquí. Muchas gracias, pastor. Yo quería informarle algo al público que no ve, al pueblo de Dios que no ve. Cuando el Señor puso esto en mi corazón, yo llamé a mis pastores, a la pastora Karina, al pastor Otoniel, y de una vez me dijeron que era de gran bendición. Y le doy muchas gracias a Dios por el apoyo que usted nos ha dado a todo lo de esta casa, a mi esposo, a mis hijas que también están allá en el ministerio sirviendo. Le doy muchas gracias, pastor, porque he entendido que este caminar con el Señor usa personas como usted para que nosotros, lo que alguna vez no creímos ni nosotros mismos, tal persona como usted, para que nosotros sí podamos entender el valor que Dios ha puesto en nosotros y que sí podemos hacerlo. Públicamente le quiero dar la gracia porque si este programa está en el aire por parte por su apoyo después de Dios, porque desde que Dios puso eso en mi corazón, que se lo comenté, usted me dijo que sí, que eso venía de Dios, que le gustaba hasta el nombre del programa y que iba a ser de gran bendición. Muchas gracias, pastor. Amén, Mari. Pastor, yo quiero leer un versículo bíblico que antes de que empecemos, se encuentra en Romanos 1, versículo 16, 1, 16 y 17, que dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación de todo, aquel que cree, al judío primero y también al griego, porque en él la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. El justo por la fe vivirá. Una Aleluya. frase poderosa, Mari, de la palabra del Señor. Y este versículo nos motiva a todos que nunca nos avergoncemos de hablar de todas las cosas tan maravillosas que el Señor ha hecho, está haciendo en nuestras vidas. Y me atrevo inclusive a decir y declarar por fe lo que Él hará. Amén. Gloria a Amén. Dios. Pastor, mire, yo sé que usted tiene un testimonio largo, muy fuerte, pero como no tenemos el tiempo, usted solo va a decir, a traer lo que usted entiende que el Señor ha puesto en usted para este tiempo, para esta ocasión y para las personas que van a estar mirando este video en algún momento, que lo va tal vez a compartir con una persona que tal vez conoce, que esté pasando por eso y que no sabe cómo va a salir de la situación, pero que esta palabra va a ser de bendición. Por eso, cuando leía este versículo bíblico que dice, no me avergüenzo del Evangelio, una manera de no avergonzarse del Evangelio es decir lo que Dios ha hecho en nuestra vida, de nuestro testimonio. Y yo quería hacerle unas cuantas preguntas, pero en esta ocasión quería que el Espíritu Santo sea que, que le revele lo que usted se sienta cómodo para hablar. Gracias. Primeramente, ¿dónde nació? Bueno, Mari, mira, déjame empezar diciéndole a todos los que nos están sintonizando, a todos los que nos están viendo en esta hora, que yo soy un testimonio prácticamente que camina por allí de el poder de Dios. Yo nací en Guatemala, en el país de Guatemala, en un pueblo que se llama Panajachel, es en el occidente del país. Mis papás ambos son del oriente del país, pero cuando yo nací ellos estaban pastoreando en esa área del país. Tengo el privilegio de haber nacido en la iglesia. Literalmente, yo no nací en el hospital, nací en la casa pastoral, ahí llegaron a atender a mi mamá
Mis papás, ellos fueron pioneros de las asambleas de Dios en Guatemala. Así que tuve ese privilegio de nacer en un hogar cristiano, hijo de pastores, y toda mi vida estar conectado, involucrado en el servicio al Señor. Pero el nacer en un hogar cristiano o el uno crecer en un hogar cristiano no te hace exento a pasar por situaciones difíciles y complicadas en la vida. Hay muchas personas que piensan que cuando encuentran a Jesús todo va a ser color de rosas y no es así. Las situaciones difíciles continúan llegando. La diferencia es que todos aquellos que tenemos a Jesús tenemos la promesa que el Señor nos dice que si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así es. Entonces las situaciones vienen, pero con Jesús es mucho más fácil el poder nosotros tener la victoria en todo lo que enfrentamos. Amén. Así que nací en Guatemala, en ese pueblecito muy hermoso que se llama Panajachel. En Santo Domingo lo queremos mucho, lo quieren mucho, allá también. Pastor, una pregunta que le voy a hacer. ¿Se crió con sus dos padres o solo se crió con su mamá, su papá? ¿A cuál te da su papá? Sí, Mari, eso es un testimonio poderoso de cómo el Señor obra en medio de las situaciones difíciles. Como les decía, mis papás, eh, pastores cristianos, pero yo soy el cuarto de la familia. Cuando yo nazco, déjame decirte rápidamente, yo nací como un milagro. Ya habían pasado 7 años de mi hermano mayor y a mi mamá le habían diagnosticado problemas en su matriz, etcétera. Le habían dicho que se le estaba convirtiendo, endureciendo y que necesitaba una operación urgente. Pero ustedes saben, los pastores en ese tiempo, eh, muchas necesidades, falta de recursos. Mi papá le dijo a mi mamá, oremos, pidamos al Señor un milagro, porque ahora mismo no tenemos los recursos para esa operación. Entonces, estaban en una campaña de aniversario en la iglesia, había un predicador invitado y la última noche de la campaña hicieron una oración especial por mi mamá y le dijeron, Señor, obras un milagro, y el doctor había dicho, hay dos opciones, operación o que nazca otro bebé, Ay, gloria a porque ese Dios. otro bebé pues viene y pone nuevamente las cosas en su lugar. Bueno, hicieron esa oración y a los días después mi mamá estaba embarazada. El Así que milagro. el milagro, así que yo considero que fue una orden especial Sí. al cielo. Pero cuando yo nazco, a los 4 meses de haber nacido, mi papá muere de un ataque fulminante al A los corazón. 4 meses. A los 4 meses, yo Oh, tenía 4 meses de haber nacido, cuando un domingo, después de que mi papá predicó en la reunión general de la iglesia, regresaron a la casa, se acostaron a dormir y dormido allí, simplemente dejó wow. de respirar. Allí vino un tiempo bien difícil para mi mamá. Ella se quedó, tenía 33 años, mi mamá con 4 hijos. Eh, Fue un tiempo bastante difícil, pero Dios comenzó desde allí a obrar de una manera tan sobrenatural, de tal manera que Dios abrió las puertas para que nuestra familia siempre tuviera lo que necesitábamos. Yo puedo estar por mucho tiempo contándoles milagro por milagro cómo Dios proveó alimentación, ropa, nos dio estudio, todos Gloria a nos Dios. graduamos, todos terminamos una carrera. Gracias al Señor, todos continuamos hoy en día sirviendo al Señor. Dos de Aleluya. nosotros somos pastores. Gloria a Dios. Precisamente en estos días salgo para Guatemala para predicar en el aniversario de la iglesia de mi hermano, Aleluya. y mis otros 2 hermanos le sirven al Señor también. Así que crecí solamente con mi mamá. Ella fue mamá y papá al mismo tiempo, pero ella siguió en el ministerio toda su vida. Mi Un mamá, ejemplo a seguir su madre. Gloria a Dios. En vez de tal vez sentirse mal y irse al mundo, como en muchos casos pasan, ella agarró la batuta a criar sus hijos en el camino. Qué bendición, pastor. sí, sí, así es, Mari. Es algo tan poderoso y lo dice la palabra del Señor en Salmo 37:25. Dice, joven fui y he Y envejecido bendecido, y no he visto un justo justo desamparado desamparado ni y en su su simiente simiente que que bendiga mendigue el pan. pan. Gloria a Dios. Y esa promesa es fiel. Todo lo que está Aleluya. escrito en la palabra del Señor
porque el salmista cuando escribe ese versículo estaba inspirado por el Espíritu Santo y haciendo una Aleluya. declaración poderosa donde él decía, yo puedo testificar que han pasado, cuando él dice joven fui envejecido, él está diciendo, ha llovido bastante, Y he ha visto. pasado mucho tiempo y a través de todo ese tiempo he visto en las buenas, en las malas, en los tiempos difíciles, entonces, que el que es justo, y recuerden, es muy importante esto, no estamos hablando de nuestra propia justicia, no es No. de que yo trate de ser bueno, no, 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 No. porque la Biblia dice que nuestra propia justicia es como trapo de inmundicia Así delante es. de Dios. ¿Cómo funciona esto? Cuando tú corres a la gracia, Así es. cuando tú entras en la justicia de Dios. Amén. Así es. Allí es donde nosotros podemos disfrutar y nosotros decimos muchas veces, pero ¿cómo es que está llegando estas bendiciones a mi vida? ¿Cómo yo recibo esto? La palabra del Señor, Amén. el justo, el que cree en Dios, el que Así corre a es. sus promesas, no solamente nosotros, sino que dice que nuestros hijos, su simiente. Amén. Así que Así yo es. declaro que mis generaciones, nietos, bisnietos, también van a caminar bajo esa cobertura, bajo Aleluya. esa bendición. Poderoso. Y yo sé que hay personas ahora mismo necesitando escuchar esta Así palabra. es. Tú estarás diciendo, wow, yo estoy pasando por tantas situaciones difíciles, estoy atravesando esto, estoy sintiéndome solo, estoy sintiéndome triste, mi vida no ha sido ha sido de lo peor. Imagínate a los 4 meses perder a tu papá, Así es. crecer con esa necesidad de un padre, pasando muchas circunstancias, pero en medio de todo eso Dios es fiel y Amén. Dios siempre proveyó. Así que mi niñez fue una niñez donde vi siempre la mano de Dios obrando. Gloria a Nunca Dios. nosotros tuvimos lujos, nunca tuvimos cosas que otros niños probablemente tenían, pero todo lo que necesitábamos Dios siempre lo proveyó más. Pero mire, pastor, como usted dice, para esas personas, quiero hacer un paréntesis ahí, el justo, como usted dice, no es nuestra propia justicia, pasamos a ser justo cuando venimos a los pies de Cristo, Amén. cuando le entregamos nuestro corazón a Jesús, cuando declaramos y confesamos que Él es nuestro Salvador, que Él es el Hijo de Dios. Así que yo te invito que si todavía tú no has confesado a Jesús, te tomes este tiempo y le digas, Señor, yo te necesito. Te pido, Señor, que inscriba mi nombre en el libro de la vida y no lo borre de allí jamás. Si hiciste esta oración de corazón y quieres caminar con el Señor, solo tienes que, después de haber repetido esto, buscar un lugar, que le pida al Señor que te dirija a un lugar donde pueda congregarte, un lugar de sana doctrina, porque, como dice la palabra, el justo por la fe Por la fe vivirá. vivirá. Y solamente así vas a vivir como estamos nosotros viviendo, ¿verdad, pastor? Así es. Porque después que vine a los caminos del Señor, me he dado cuenta que vivir en Cristo es solamente vivir, porque cuando vivimos en Cristo es sobreviviendo que estamos. Pastor, siga, pastor, esto está interesante. Realmente, cuando confiamos en Dios, cuando nosotros eh, creemos en sus promesas, se vuelven una realidad en nuestra Así vida. es. Mi niñez fue una niñez de milagros, de acompañar a mi mamá en tantas ocasiones, recorrer todo el país de Guatemala con ella predicaba, yo cantaba, comencé a cantar desde los 5 años de edad, ya yo estaba yendo a lugares con ella y antes de ir a predicar me daban la oportunidad y de ahí Dios comenzó a hacerme ese llamado para yo servirle a Él, aparte del pastorado, también en un ministerio musical. Y crecí, estuve con ella, pero luego, cuando entré en la adolescencia, llegó la etapa donde sentía la necesidad de un padre, donde miraba a otras personas de mi edad correr con su papá y decirle, papá, mira, necesito esto, cómprame una bicicleta. Y una ocasión me acerco y le digo a mi mamá, ¿y yo a quién le voy a decir papá? Porque veo que mis primos, los demás, pues tienen un papá, pero yo no tengo. Ay, Y comenzó entonces mi corazón a entrar como en una rebeldía, porque aunque había visto la mano de Dios obrando, no entendía por qué Él se había llevado a mi papá. Así que fue un tiempo bastante difícil. Y una noche yo estaba sintiéndome así, con ese sentir en mi interior, cuando Dios comienza a hablar a mi corazón.
Y Dios comienza a hablarme y a decirme, Otoniel, nunca has estado solo. Yo siempre he estado allí. En mi voluntad, en mi propósito, era el tiempo de tu papá, de venir y de estar conmigo. Pero aunque tu papá terrenal ya no estaba presente, yo he estado contigo siempre. Discúlpeme, pastor, pero me da un poco de oírlo, la persona que es usted, que es un padre para todos nosotros, y mirar como Dios, perdóneme que me emociona, me emocioné un poco, disculpen, pero al ver como usted ha sido un padre, no solamente para sus dos hijos, sino para nosotros también, mirar que usted no tuvo un padre físico, pero que a pesar de eso es un padre para todos nosotros. Usted a mí no me lleva muchos años, yo voy a cumplir 44 años, usted me lleva que unos 3 años, y usted para mí en el poco tiempo, y Dios lo sabe, ha sido como un padre para mí. Entonces me emociono porque digo, wow, ¿cómo es Dios? Porque a veces el enemigo quiere usar cosas para marcar a la persona, pero Dios lo usa para fortalecer a la persona, y a pesar de que usted no supo ser que usted no tuvo un padre físico, puede ser tan buen padre. Mire qué maravilloso es cuando una persona conoce a Dios a profundidad. Mari, mira, me alegro tanto que hayas tocado ese tema porque yo tuve que luchar mucho para poder tener la imagen correcta de Dios como mi padre. Y yo sé que hay muchas personas que ahora mismo están luchando porque probablemente tú tienes a tus padres, pero la imagen que tienes de tus padres está distorsionada como un ataque del enemigo, porque esa es una estrategia tan fuerte que el enemigo utiliza con las personas, el distorsionar la realidad de quiénes son nuestros padres, porque el enemigo lo que trata es de implantar una mentalidad de que nuestros padres deben de ser perfectos todo el Sí, tiempo, que nunca deben de fallar, que siempre deben de estar allí para nosotros decir, yo he tenido buenos padres. sí, Pero te tengo noticias, nadie es bueno. no, no hay Nadie es, ninguno nadie bueno, es, dice la Biblia. sí, nadie La es, Biblia nadie dice, es lo dijo Jesús. exacto, nadie es perfecto. Los padres vamos a fallar, vamos aprendiendo en el camino y de allí el enemigo entonces se toma para comenzar a distorsionar la verdadera identidad de padre para que nosotros no podamos ver a Dios como Como padre. padre, así es, así es. Esa noche mi vida fue transformada, cambió, porque a partir de esa noche yo pude entender quién realmente era Dios en mi vida. Amén, Porque gloria a antes Dios. de eso yo lo veía como alguien lejano, como alguien que estaba para castigar, porque eso es lo que yo había percibido desde mi niñez. Pero ese día pude ver a un Dios que quería estar conmigo, que estaba interesado por mí, que era mi Padre. Y a partir de ese día todo fue diferente, porque comencé a tener una relación, una intimidad con Él distinta. Gloria a Yo Dios. veía que otros corrían a sus papás a decirle algo, pues yo corría a mi papá, porque yo Sí, decía, mi papá terrenal no está porque él cumplió, fue un gran hombre de Dios, un hombre de fundó valores, muchas gloria a iglesias, Dios. dejó Dejó un, su dejó un delegado. legado poderoso, pero yo tengo un Padre Celestial que sigue al cuidado de mí y si lo Amén, tengo a Él, lo tengo todo. amén, qué bueno, Y a pastor. partir de ese día entonces hubo una transformación, comencé a integrarme en la iglesia, comencé a servir, la tristeza se fue, el desánimo se fue, el rencor desapareció porque tenía rencor contra el mundo, tenía rencor contra Dios, pero ese día el Señor arrancó todo eso de mi corazón porque entendí la verdad de la paternidad de Dios en nuestras vidas y todo comenzó a ser diferente, comencé a servir al Señor en diferentes Ministerio. ministerios dentro de la iglesia, hasta que el Señor abrió una puerta y Mari fue Dios en el 1992 que me trae a los Estados Unidos. Ay, Yo no quería venir a los Estados Unidos. Yo estaba muy contento en qué Guatemala. bueno que vino. Sí, Gloria a sí. Dios por eso. Estaba trabajando como presidente de los jóvenes, era maestro en la escuela dominical, parte del equipo de alabanza en la iglesia, estaba todavía estudiando, no había terminado la carrera, pero 4 o 5 años antes del 92, a mi mamá la invitaron para venir y dar unas conferencias en unas iglesias en Los Ángeles, California. Cuando a ella la invitan y va al consulado, le dieron su visa para venir a Estados Unidos. Y cuando ella va a comprar el boleto
Ella simplemente andaba en la capital, va a una agencia de viajes, la que encontró. Cuando entra a comprar el boleto le dicen, señora, usted sabía que este mes tenemos una oferta. Por comprar aquí usted su boleto, nosotros gratuitamente le tramitamos la visa a sus hijos menores de edad. Ah, ay, Dios mío. Solamente yo quedaba menor de edad en mi familia. O sea que Dios ya tenía todo planeado. Regresa mi mamá al pueblo donde vivíamos y me dice, prepárate, mañana vamos para la capital a sacar tu pasaporte. Ni siquiera tenía pasaporte. A sacar tu pasaporte porque esto, y me cuenta. Yo le digo, ¿para qué es pérdida de tiempo? Yo no quiero ir a los Estados Unidos, yo estoy estudiando. En ese tiempo, ¿Cuántos años tenía, pastor? en ese tiempo yo tenía 13 años de edad. Santo, y ya usted estaba en el ministerio full. Y ya yo estaba sirviendo en la iglesia, pero allí entregado con el Señor. Lo cierto es que a la fuerza mi mamá me lleva, sacamos el pasaporte, en ese tiempo se lo daban a uno en el mismo día y era una foto que se la ponían y le ponían ahí los broches. Así que me dieron el pasaporte, nos vamos a la agencia de viajes, dejamos mi pasaporte en la agencia de viajes y regresamos a nuestro pueblo. 2 semanas más tarde, por correo, me llega la visa. Ay, santo padre. Sin entrevista, Sin ir nada. a migración, sin pagar un centavo, nada. Usted tenía ya un destino profético aquí en esta nación. Me llega la visa de turista para 5 años. Pasaron 4 y yo estudiando sin intención alguna de yo venir a los Estados Unidos. El último año, un primo mío le dice a mi mamá, tía, si Otoniel no viaja este año, le van a cancelar la visa. Porque cuando vaya a renovarla y nunca viajó, le van a decir que no la necesita y se la van a cancelar. Y él le dice, yo voy para Stamford, Connecticut, porque él venía a trabajar por temporadas. Y le dice, ¿sabe qué? Yo me lo llevo, compremos el boleto, que se vaya conmigo, que se esté un par de semanas y luego pues ya se regresa y al menos ya salió. Y si le gusta y quiere estar unos días más y trabajar conmigo, pues que lo haga. Bueno, llego a Stamford, Connecticut. Y el día que yo llego a Stamford, Connecticut, ya habían algunas personas de la iglesia que se habían mudado a vivir acá, que escucharon que yo venía y me estaban esperando. Ay, Dios, Esa misma noche que llegué, llegan al apartamento donde estaba, me dice, Otoniel, tienes que venir a la iglesia, te vamos a presentar al pastor. Le hemos estado orando a Dios para que llegue alguien, para activar el equipo de alabanza, y ahora tú vienes, o ahora es que lo vamos a armar. Me llevan a la iglesia esa noche. Esa misma noche el pastor, conversamos, y los muchachos le contaron quién yo era, lo que hacía. Esa misma noche estaba ya tocando yo el piano en la iglesia con los muchachos. Sin usted planearlo. Sin ningún Porque plan. Los planes de Dios son mejores que los nuestros, dice la palabra. Y ese día cambió, te lo puedo decir, mi destino. O sea, comenzó a cumplirse todo lo que Dios ya venía hablando de mí desde muy pequeño. Luego, mira, la historia es que ya después de eso ni me quería regresar a Guatemala. Después que no quería venir, ya no se quería regresar. Y así Dios comenzó a orar hasta que ya a la edad de 17 años yo era director del equipo de alabanza en la iglesia. Una bendición hasta para mi casa, porque mi hija Sacheli y Chantel, el piano y la otra adora, y le doy muchas gracias a Dios, porque mire hasta dónde llegó eso, hasta personas que ustedes jamás se imaginó conocer. Exactamente, cómo Dios comenzó a hacer todo ese plan. Y yo sé que hay personas que están ahora mismo escuchando este testimonio y Dios te está confirmando que todas las promesas que Él te ha dado, todo lo que Él ha declarado en tu vida, aunque por el momento uno no lo entiende, porque cuando Dios me habla a mí a la edad de 9 años y me dice que Él me iba a empezar a regalar inspiraciones, canciones, himnos que iban a bendecir muchas vidas, yo no lo comprendía en ese tiempo. Pero cuando Dios te dice algo de la manera en que tú menos lo estás pensando, imaginando, yo no me imaginaba que el cumplimiento de esa palabra iba a ser acá en Estados Unidos y que Él me iba a traer de esa manera. O sea, prácticamente obligado, pero era para que se cumpliera ese propósito de Dios en mi vida. Imagínate, empecé entonces a trabajar como director del equipo de alabanza. Estuve 21 años siendo el director del equipo de alabanza en la iglesia, antes que el Señor nos hiciera un nuevo llamado para ir a otro nivel. Pero durante ese tiempo, y yo sé que esto va a bendecir a muchos de los jóvenes
que están conectados ahora mismo, están viendo este programa. Yo tenía la edad aproximadamente de 21, 22 años y nunca había orado por mi esposa. Sabía, había escuchado muchos seminarios, etcétera, tenía el entendimiento, pero nunca había orado por mi esposa. Y en esa ocasión yo siento en mi corazón el anhelo y el deseo. Digo, wow, ya es tiempo que yo ore por quién va a ser mi esposa. Y cuando yo iba a comenzar a orar, llega la voz del Señor a mi corazón y me dice, antes de orar por tu esposa, pon en orden todo lo sentimental en tu vida. Ah, Así empezó. así, usted no Ahí empezó empezó el Señor. literal. Antes de hacer la primera oración, me dice, primero pon en orden. En ese tiempo no existía. Así que no venga a pedirme cosas que todavía tú no puedes tener porque no te está manejando bien. Exactamente. En ese tiempo no había WhatsApp, no había YouTube, no había celulares, no había internet No todavía había- en ese tiempo. Imagínense. Así que eran cositas de juego que uno estaba, que papelitos con una, que papelitos con con la la otra, otra, conversando aquí y allá, nada en serio, nada en nada serio. formal, nada pues fuera del, eh, De lo sí, normal. pero sí uno jugando aquí y Sí, allá. Entonces el Señor me dice, bueno, vas a orar por una esposa, ponga todo en orden. así mismo. Ordénese. Eso de papelito, eso de no. Entonces comencé a cerrar puerta por aquí, a cerrar puerta por allá. Hablaba justamente con la pastora de eso. Le digo, la tercera puerta fue difícil de cerrar. Porque muchas veces hay personas Sí, que le gusta a uno, aunque sí, Dios le ha dicho que que no. no, Ya Dios me ajá, había dicho que no. que esa no. Y yo allí, pero bueno, logré cerrar esa tercera puerta. Entonces comencé ya a orar por mi esposa. Me recuerdo que compré un librito que se llama ¿Con quién me casaré? Y ese librito eh, enseña que cuando uno le va a pedir a Dios algo que nos tiene que ser específico. Sí. Entonces, Decirle, Señor, de una vez decirle, a mí me gusta una morenita, o a mí me gusta una rubia, de acuerdo al deseo del corazón. sí, A Dios le gusta que nosotros seamos específicos específico, sí. en el anhelo de nuestro Aunque corazón. él no conozca a nosotros, él le gusta que nosotros, yo cuando le voy a pedir algo, perdón, pastor, Sí, yo le digo al Señor, mira, yo que hasta un mueble, yo digo, ay Señor, yo quisiera un mueble así, así. He aprendido que para todo, hasta para un auto, todo lo que vaya a comprar, yo primero, así es. porque yo me equivoco mucho, me equivocaba mucho o me equivoco mucho todavía cuando no soy dirigida por Dios. Entonces ya yo Exacto. no quiero Porque a seguir veces uno le dice, ay equivocándome. Señor, yo quisiera un carro. Señor, Pero no el tiempo. pero que, ¿cuál quieres? Sí. O sea, O- imagínate, ¿cuál quieres? Así que en ese libro enseñaba el escritor que uno tenía que pedirle a Dios específicamente cómo uno quería. Yo le dije, yo quiero a alguien que sea, número uno, que te ame, Amén. que sea una hija tuya, que comparta el mismo anhelo de la música y que juntos podamos servirle al Señor. Y comencé a describir qué Sí. era el anhelo de mi corazón. Pero eso fue en la casa. Luego, la siguiente semana teníamos nosotros los días martes culto de oración en la iglesia. Así que ese día yo llevo el culto de oración y dije, voy a volver a orar por mi esposa, pero ya aquí en la iglesia, en el altar. Y tenía ni un minuto de haber iniciado a orar allí en el altar por mi esposa. Cuando llega la copastora en ese tiempo a la iglesia, se arrodilla a la par mía y me abraza y me dice, Otoniel, dice el Señor, no me ores por tu esposa. Ahí yo dije, Dios mío, porque Está. yo estaba orando suavecito, solo para mí. Me dice el Señor, no me ores por tu esposa, porque ya yo te la tengo Ay, preparada y reservada. ay, Y me santo. dice, y te la voy a traer a este lugar. Ay, Y santo. cuando llegue, te voy a dejar saber que ella es. Ay, ay, ay. Gloria a Dios. Se levantó la copastora de ahí al lado mío y yo comencé, Padre, te pido por las almas, salva las almas. Ya, No, no volví a orar ya por mi esposa. claro, no vaya a ser ya, ya le dije. Exacto, de ahí ya, bueno, a interceder y a clamar por lo que el Gloria a Espíritu Dios. Santo me dirigiera en ese momento. 6 meses después, Manny, en un día domingo, yo estaba a punto de iniciar a dirigir alabanza de oración cuando
entró la pastora Karina por las puertas de la Ah, iglesia. nuestra pastora. El corazón me dio 3 vueltas Ya usted supo. y allí la confirmación, Bueno, ella es. Pero fue algo bien poderoso de Dios. Yo creo yo, que algún día ujú, voy a escribir un poquito acerca de cómo el Señor permitió esa esa unión unión. entre ellos. Yo quiero hacer un paréntesis aquí para todos esos jóvenes o adultos que todavía están orando por una esposa o un esposo. No te desesperes porque el Señor conoce tu necesidad. El Señor sabe cómo te creó. El Señor ya creó tu esposa o a tu esposo. Ya Él te la tiene preparada. No te desesperes. No escoja por ti mismo porque vas a escoger más. Mal. Escoge, espera, así como el pastor le oró al Señor por su esposa y mira cuántos años ya tienen de matrimonio, porque a veces nosotros escogemos en la carne y no sabemos escoger. Mientras que el Señor tiene detalle, el Señor es un Dios de detalle. Yo creo en un Dios de detalle, de propósito y de detalle. Que el Así Señor es. no nos va a dar algo que a nosotros no nos guste, con algo que nosotros no nos sentamos cómodos. Eso es mentira. Eso hay mucha gente que dice, no, porque el Señor me mandó a fulano de tal, pero no es que a mí no me gusta mucho, no, 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 no. Eso yo lo dudo, porque el Señor no te va a mandar que te coma algo que a ti no te agrade. O sea, eso no, eso es como que no tiene sentido para mí, personalmente lo digo. El Señor te va a mandar algo perfecto, porque dice la palabra que las bendiciones de Dios no añaden tristeza con ellas. Así Así es. que no te desesperes, no caiga en pecado, tranquilo, que el día que menos te lo espere, como le pasó al pastor, va a llegar, el corazón te va a dar 20 vueltas y vas a saber que es el indicado. Así es, Mari. Amén. Y por sobre todo, lo que decíamos al inicio tan importante es poner todo en el orden correcto. Así es, Dios es un Dios de orden. Dios no puede bendecir el desorden. así es. Y muchas veces nosotros estamos pidiendo, anhelando, ayunando, haciendo tantas cosas, tantos ejercicios espirituales para que Dios nos conceda algo, pero se nos olvida el punto esencial, que Sí, es poner todo en el orden de Dios. En la Biblia nosotros encontramos las instrucciones de cómo nosotros debemos de ordenar todo alrededor de nuestra vida. Entonces, si tú crees, si tú sientes como que tu petición no está siendo contestada y tú nos dices hoy, Mari, Pastor Otoniel, yo oro, yo hago esto, pero no llega, examina qué está fuera de orden alrededor de tu sí. vida. Tú pones todo en el orden y automáticamente Dios entonces puede desatar esa bendición sobre ti, activarlo. Eh, Me iba a adelantar algo, pero mejor sigo rapidito para poder avanzar Avanzar. y cuando lleguemos ahí yo lo voy a compartir. El Señor nos permitió entonces conocernos con la pastora Karina, aunque ambos somos del mismo lugar en Guatemala. Sí. Eh, Vivíamos en Guatemala como a 10 minutos de distancia, muy cerca. Mi hermano mayor fue maestro de escuela bíblica de la pastora Karina. Sí. Y mi mamá fundó la iglesia de donde ella es en la casa de los papás de la pastora Karina. Así que todo el mundo se conocía, menos ella y yo. Ay, Dios mío. Los dos nos venimos, Así es Dios. los dos nos venimos para Estados Unidos en el 92, pero ella viene para California y yo para Sin Connecticut, para New conocerse. York, sin nunca habernos saludado. Nos habíamos visto de vista, así de lejos en las convenciones de jóvenes, pero nunca un saludo. O sea, era así simplemente como cuando uno ve a alguien, pero nunca nos habíamos saludado. Y Dios en su momento específico hace esa conexión y comenzamos entonces ya juntos, nos casamos después de 8 meses de ser novios y comenzamos ya a servirle al Señor. A la pastora Karina le habían diagnosticado que ella no iba a poder tener hijos. Y ella fue muy sincera conmigo, desde que éramos novios ella me dijo, mira, tengo la responsabilidad de decirte esto. A mí me dijeron a los 15 años que por problemas en mi cuerpo yo no voy a poder tener hijos. Wow, yo no sabía ese poquito. Y cuando ella me dijo eso, el Señor me habla a mi corazón y me dice, tranquilo, no hay ningún problema, yo estoy en el control. Y eso fue lo que Gloria a yo le Dios. dije a ella, le dije, no, tranquilo, no hay ningún problema. Le dije, Dios tiene todo en el control. ¿Qué sucedió? Después
de que nos casamos, voluntariamente decidimos esperar un tiempo para poder disfrutar algunos años, etcétera. Pero luego comenzamos ya a tratar de tener un bebé. Y al poquito tiempo de estar nosotros intentando, ella queda embarazada. Gloria a Dios. Y nosotros muy contentos, muy felices. Y estábamos con ese ya anhelo. Dios cumplió su promesa. ¿Qué sucede? Cuando la pastora Karina tenía 5 meses de embarazo. En ese tiempo nosotros tuvimos un concierto con Juan Carlos Alvarado. Fue la primera vez que él vino aquí a Conérico. Nosotros lo trajimos en ese tiempo. Tuvimos ese evento glorioso con él. Al siguiente día de ese evento, la pastora Karina tenía una cita con el ginecólogo de rutina. Sí. Y cuando llega a la cita, el ginecólogo le dice, necesitamos llamar a tu esposo. Me llaman a mí al trabajo, me dicen, necesitamos que tú vengas porque queremos hablar contigo y con ella. Cuando yo llego al hospital, entonces me dice, bueno, queremos dejar saber que el bebé está muerto. Ay, santo. Ya buscamos y buscamos el latido del corazón y no está. El bebé falleció y de acuerdo a lo que estamos viendo, el bebé ya tiene más de 3 semanas que murió. Wow. Y me dice, yo no entiendo cómo es que tu esposa Está viva. no tiene, o sea, está viva, que no ha tenido ninguna complicación, porque esto es para que ella hubiera fallecido. Claro. Ay, santo. Y ahí automáticamente entonces le hicieron el procedimiento. Iba a ser un varón, porque ya el bebé 5 meses ya 5 está formado, meses. sí. Y fue un tiempo bien difícil que atravesamos, porque Ah. uno se pregunta y uno dice, Para los que creen que los que nacen en hogares cristianos, hijos de pastores, que están en santidad, que viven una vida en comunión, no tienen lucha, sí. La palabra del Señor dijo Jesús, todo aquel que quiera venir en pos de mí, cargue su cruz, y sí, niéguese a sí mismo y sígame. Todos tenemos lucha. Así que si estás pasando por cualquiera de estos problemas de lo que está diciendo el pastor, no te desesperes, que Dios tiene propósito. Nosotros no somos quien para cuestionar a Dios. así es, María. Y mira lo poderoso de esto es que la palabra dice que los que aman al Señor, hay que tomar nota, los Los que que aman aman al al Señor, Señor, con los que conforme a su propósito son llamados, todas las las cosas cosas les les son ayudan para para bien. bien. Amén. ¿Qué sucedió con eso? Dios nos enseñó, nos pasó por el proceso, que aunque las cosas se vean difíciles, le sigamos sirviendo, Así es. sigamos honrándolo, sigamos Así es. creyendo. No permitas que el desánimo llegue a tu vida por causa de alguna situación o un problema donde tú dices, pero ¿y dónde está Dios? Dios está en su trono, a Él nadie lo mueve. ¿Por qué pasan situaciones? Porque es necesario que las pasemos para que nuestra fe crezca, para que nosotros podamos madurar en el Señor. Así que Dios nos dio la fuerza para poder pasar ese tiempo. Y yo me recuerdo que el pastor me dijo, Toniel, tómate 2 semanas, quédate en casa para que puedas digerir todo lo que ha pasado. Le dije, no, pastor, Ahora que más quiero estar. yo hoy voy a estar en mi posición adorando y exaltando a Dios. Esto no cambia nada. Y en ese tiempo yo pude experimentar un mover poderoso del Espíritu Santo. Luego ya, tú sabes, llegó Brandon, nació Brandon. Brandon es un testimonio de Dios porque cuando Brandon nació el parto se complicó y los doctores le habían pronosticado que iba a tener daños cerebrales, que probablemente no iba a poder hablar, problemas en el estudio y nos habían dicho se lo pueden llevar 3 días para la casa, pero los 3 días tienen que traerlo porque hay que hacerle algunos exámenes y lo más seguro es que él se va a quedar aquí por un tiempo mientras que nosotros le hacemos transfusiones de sangre porque él había ingerido del líquido amniótico cuando estaba en el parto. Eso fue lo que dijeron los Los doctores. doctores y él tenía un color amarillito en la piel, etcétera, porque le habían hecho los estudios y habían salido positivos. Yo estoy en el trabajo ya en ese un día antes de regresar al hospital y el Señor me dice, cuando llegues a la casa, toma aceite y unge a Abraham. Mi mamá estaba con nosotros en ese tiempo visitándonos. Yo llegué, solo entré por la puerta del apartamento y yo les dije, el Señor me habló. Ese fue el saludo. El Señor me El Señor habló. me habló y me dijo que unjamos a Brandon ahora mismo con aceite. Y tomamos el aceite y la gloria de Dios comenzó a manifestarse ahí en el apartamento. Y mientras que nosotros
oramos por Brandon y lo ungimos, pusimos nuestras manos con aceite. Él comenzó a, a hacer como diarrea, hacía algo Fecal, oscuro, algo. feo, y salió. Él tenía algo oscuro en arriba de su cabeza y automáticamente allí se le desapareció. Se le desapareció. Así que al día siguiente regresamos, llegamos al hospital y lo registramos, le sacaron sangre y de ahí nos quedamos esperando para los resultados y hablar con los doctores. Habían pasado 4 horas y nadie nos decía nada. Hasta que yo entonces fui a la información, le dije, por favor me pueden dar alguna información sobre Brandon, le di los nombres. Me dice, ¿no le han informado? Yo, no le han informado. Okay. Me dice, déjeme llamar a la doctora porque yo no le puedo decir. Y la van a llamar y me dice, perdón, yo pensé que la habían notificado. Ya yo iba con la ropa lista, con todo para dejar a Brandon en el hospital y me dice, señor Otoniel, yo quiero dejarle saber que su hijo, no sabemos cómo, pero los resultados salieron negativos, se lo pueden llevar para la casa. Ellos no sabían cómo, pero usted sí. Usted sí sabía qué fue que pasó ahí, la mano de Dios. Dios obra poderosamente cuando confiamos en Él y le somos obedientes. Y ahí tenemos a Brandon sirviendo en la iglesia, graduado con honores. No, hombre. Dios es maravilloso, es poderoso. Es poderoso, sí. Pastor, qué bueno, pero hay muchas personas que creen, y por eso le digo, porque hay personas que me dicen, no, porque, que me conocen ahora, no, porque tú estás bien, porque tu esposo es cristiano, pero el mío no, y yo tampoco, pero yo quiero del paso, pero nosotros no siempre fuimos cristianos, nosotros tenemos un testimonio donde Dios entró, por eso es que la persona tiene que saber que si no dejamos entrar a Dios, no va a pasar nada, que si todavía están respirando es por misericordia, porque sí. Es que esa es la confusión de que tenemos los seres humanos, o que tiene el ser humano, ya yo no la tengo, que es que pensamos que todos somos hijos de Dios, y no todos somos hijos de Dios, somos creación de Dios. Los hijos de Dios solamente somos los que ya confesamos a Jesús y que caminamos bajo obediencia y que estamos cubiertos con la sangre de Cristo. Y para poder tener esa bendición que tiene usted, que tengo yo, de igual manera que tiene mi esposo, la pastora, los que somos cristianos, usted tiene que confesar a Jesús y tiene que empezar a, como dice el pastor, a ordenar su vida. Porque de la única manera que el Señor va a trabajar y a ordenar su vida es si usted se entrega a Él. Y no le estamos hablando de religión, le estamos hablando de un Cristo que liberta, de una relación con el Señor Jesús. Así es. Sí, Mari, mira, tú dijiste, ¿no? Tenías unas preguntas específicas que íbamos a dejar que el Espíritu Santo, pero el Señor lo lleva tan perfecto porque ahora que tú hablas sobre matrimonios, esto es una área que poco yo lo he testificado, pero siento la dirección del Espíritu Santo de testificarlo para muchos matrimonios que están viendo ahora mismo este video. Dios. Después de todo lo que yo les estoy contando, mi niñez, mi adolescencia, cómo Dios me trajo, cómo comencé a servir en la iglesia, nos casamos con la pastora Karina, ambos sirviendo en la iglesia, ya siendo líderes principales en la iglesia, involucrados al 100, llegó un momento donde yo estaba tan ocupado haciendo cosas para Dios que me olvidé de Él. Sí, porque eso pasa. Yo pasaba en la iglesia lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Lunes, martes, trabajando. Yo tenía mi oficina en la iglesia. Trabajaba con todo el liderazgo de la iglesia y era tanto lo que hacía en la iglesia que poco a poco fui descuidando mi vida íntima con el Señor. Un peligro. A un extremo, porque lo que el enemigo utiliza es que cuando hacemos mucho para Dios, nos dice, tranquilo, mira todo lo que tú haces, tómate un brequecito, Dios no te va a decir nada por alguna otra cosita por acá, porque mira, no, vives por esto, haces aquí, wow, lo otro. Y yo hace un tiempo predicaba y decía, tenemos que tener cuidado con los lunes después de un domingo de gloria. Así mismo. Porque ahí es que te va a atacar. El enemigo no va a llegar en el momento en el que tú estás allí en la unción, no. ¿A dónde le llegó a David? Le llegó cuando
todo estaba bien, victoria en Israel, el ejército peleando, conquistando. Y él dijo, ay, yo me puedo quedar tranquilito en el palacio y tomarme un break, descansar. Y Y ahí allí fue. llegó el ataque del enemigo. ¿Qué sucedió? Por haberme descuidado en mi vida íntima con el Señor, pasamos una crisis muy difícil con Pastora Karina, al punto que casi nos divorciamos. Si no hubiera sido porque el Señor eh, tomó el control de nuestras vidas y Dios tuvo un cuidado tan especial, no estuviéramos juntos, el propósito de Dios se hubiese detenido en ese tiempo. Y yo quiero aprovechar este espacio para dejarles saber, ahora me estoy refiriendo a las personas que le sirven al Señor, personas que están todo el tiempo conectados, haciendo cosas para Dios. Nunca le des más importancia a lo que tú haces para Dios que a Dios, Así es. tu relación con el Señor. Gloria a Dios. Lo primordial debe ser nuestra relación con el Señor. Luego, todo lo demás que podamos hacer, excelente. Y claro, hay que hacer todo lo que nosotros podamos para Dios, pero no podemos descuidar esa relación con Dios. Así que Dios, después de pasar por un proceso fuerte de aproximadamente 4 años duró el Que no proceso. es lo mismo, pastor, una relación con Dios que servirle el día entero a Dios. No es lo mismo. Servir en la Exactamente. casa de Dios y tener una relación con Dios no es lo mismo. Dios fue bueno, misericordioso, nos ayudó. Yo siempre lo voy a decir públicamente. Si no hubiera sido por la actitud que la pastora Karina tomó en ese tiempo, ¿Y cómo se des- dio cuenta, pastor? Discúlpeme que lo interrumpa. ¿Cómo se dio cuenta de que su relación con Dios estaba prácticamente nula, que estaba fría? ¿Cómo usted se dio cuenta? ¿Porque empezó a reflejarse en el matrimonio? ¿O no, Mari, lamentablemente, cuando yo abrí mis ojos, o sea, era cuando, igual como cuando a Sansón le habían cortado el pelo. Hasta entonces, porque esa es la manera en que el enemigo comienza a tratar. El enemigo comienza de a poquito, sublime y sublime, porque así empezó Dalila con Sansón, sí? jugando con él. Ujú, Lo amarraba y ujú. despertaba y se soltaba. Hasta que llegó el momento que cuando ya Sansón quería soltarse como las otras veces, Ujú. ya estaba tan profundo, tan dentro de la situación que ya no hay manera. Eh, Realmente fue hasta que no explotó toda la situación, todo lo que estaba aconteciendo, que, que no me di cuenta. Pero el Señor, cuando nos humillamos, cuando le buscamos de corazón, Él restaura, Gloria a Dios. Él transforma, Él puede restaurar hogares, Él puede restaurar vidas. Y es lo que el Señor ha hecho con nosotros. Por eso tú ves ahora el reflejo en todo lo que nosotros hacemos, cómo Sí. nosotros obramos, manejamos, es producto de la vivencia. No es que lo leímos en un libro, no, es que a través de la palabra del Señor nosotros pudimos atravesar eh, durante esos años por el tiempo difícil, por el valle de sombra, y Dios en su fidelidad fue bueno con nosotros y pudimos obtener la victoria en el nombre del Señor Jesús. Así que Gloria a si Dios. algún matrimonio está conectado y estás pasando por situaciones difíciles, ¿sabes cuál es la diferencia? Es cuando juntos le permiten a Jesús que Él se convierta en el centro de tu hogar, de tu vida, y luego individualmente nos conectamos con Él de una manera real, de una manera profunda. Entonces Él puede reparar cualquier situación. Así es. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que este testimonio te haya servido y si conoces a una persona que está pasando por una situación similar, compártete este testimonio. Tendremos la segunda parte. Por cuestión de tiempo no pudimos terminar el día de hoy. Si todavía no te has suscrito al canal, espero lo haga, que comparta, le dé me gusta. Estaremos dejando el link de conexión directa aquí en la cajita de aquí debajo para que te suscribas al canal de Conexión Directa y el pastor Otoniel Echevarría. Adiós, hasta la próxima. Que Dios los bendiga.